Ok. Ok, bueno, muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por su participación, por estar aquí presentes en esta invitación que ha hecho la Escuela de Administración Pública de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor a tener esta conversación que no es menor en el contexto que estamos viviendo, que tiene que ver con el rol del Estado, con lo que queremos y esperamos de este Estado, y cómo estamos haciendo frente también a los desafíos pandémicos, de alguna manera. Este conversatorio, como les decía, nace desde la Escuela de Administración Pública. Les habla acá, y me presento aprovechando a quienes no me conocen, Evelyn Freire, directora de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Mayor. Nace como una forma de dar la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes. Nosotros recibimos muchos nuevos estudiantes en este intersemestre, más de 60, pero también como una forma de abrir la conversación y la discusión a la comunidad, ¿no? Nuestros nuevos futuros administradores públicos, a ellos les doy una especial bienvenida, a quienes están conectados. Alentarlos también a tomar con fuerza y convicción este desafío de ser excelentes para trabajar en lo más preciado que podemos tener como una sociedad, en un Estado democrático. También agradecerles y saludar a nuestras comunidades de estudiantes, docentes, amigos de nuestra escuela. Como les decía, en esta invitación que está hecha y pensada para reflexionar sobre qué necesita el Estado hoy día en el mediano y largo plazo para hacer frente a los desafíos que va a dejar, o que ya ha dejado esta pandemia. Formas de trabajo diferentes, organizaciones que naturalmente son jerarquizadas en el ámbito público sobre todo, se vuelven más horizontales naturalmente, todos lo hemos vivido. Esta necesidad de digitalizar todo de repente, ¿cierto? Algo que a lo mejor antes oponía más resistencia, hoy día se vuelve mucho más natural. De qué manera integramos a los usuarios en este desafío, los hacemos co-creadores de soluciones, cómo damos mejor cuenta a la ciudadanía, cómo transparentamos datos, cómo administramos los datos, muchísimas preguntas, ¿ya? Las restricciones presupuestarias, además, menos recursos para hacer las cosas, son preguntas que hoy día también invitamos a nuestros panelistas a poder hacer en esta conversación y a poder reflexionar sobre eso. Evidentemente no son tiempos fáciles para los directivos y los funcionarios públicos y se requiere a los mejores. ¿Qué ha ocurrido en estos meses? ¿Cómo vamos a enfrentar lo que viene en los próximos meses? Son algunas de las preguntas que también hemos querido hoy día plantear como parte de la reflexión, ¿ya? Agradecer, por supuesto, la presencia de nuestros invitados, quienes gentilmente han accedido a compartir sus experiencias desde sus servicios. Nos acompañan hoy día Jorge Álvarez Vázquez, él es director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Público de la Universidad Católica y director por alta dirección pública del Servicio de Registro Civil e Identificación desde 2018. Tiene más de 25 años de experiencia en la administración pública, también es docente de Derecho Administrativo y Constitucional, ha sido fiscal y jefe de departamento jurídico en distintas organizaciones y reparticiones públicas. También está con nosotros y compartirá la experiencia de la Superintendencia de Seguridad Social, Claudio Reyes Barrientos, él es el superintendente, ingeniero comercial de la Universidad Católica, con estudios en finanzas en Manchester, así es director de empresas públicas y privadas, ha estado también en la Subsecretaría de Previsión Social, a cargo de la reforma previsional, siendo subsecretario de esa repartición, se ha desempeñado en Cercotec, en Banco Central, Ministerio de Hacienda, Mideso, entre otros desafíos. Clara Charansky, nuestra decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor, abogada de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Penales y Criminología de la Universidad de Roma, ha sido también presidenta del Consejo de Defensa del Estado durante 3 periodos, entre otros relevantes cargos. José Inostroza, quien amablemente también ha accedido a ser nuestro moderador hoy día, moderador de esta conversación, abogado y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, consultor en temas estratégicos y proyectos de transformación digital. Fue el fundador y primer director del programa de modernización del sector público del Ministerio de Hacienda
desde 2015 a 2018, es docente, fundador y fue director también del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile. Hemos tenido el gusto también de compartir en otras instancias de trabajo. Fue mi propio profesor, así que de un cariño especial a José. Y hoy también es docente de las universidades de Chile, Alberto Hurtado, Católica del Perú, entre otras. Finalmente, para cerrar esta presentación, atender a que, como les decía en un comienzo, la reflexión de hoy día está pensada en que los paradigmas tradicionales de la administración pública y la teoría como la conocemos se ve absolutamente, de alguna manera, desafiada. Cualquier receta que pudiéramos haber tenido hasta antes, quizás para nosotros los chilenos, dos eventos, octubre y marzo, la pandemia, cualquier receta nos ha quedado corta, por decirlo de manera coloquial. La teoría nos sirve, nos da marcos, nos entrega de alguna forma lineamientos, pero evidentemente muchas veces la realidad supera ampliamente la teoría, la norma y la ficción. Entonces, ¿de qué manera nos adelantamos a esos desafíos, respondemos mejor? Es lo que hoy día queremos principalmente que podamos revisar en este conversatorio. Como les mencioné, vamos a conocer las experiencias de registro civil, superintendencia, para poder finalmente cerrar la conversación con una reflexión sobre el rol del Estado. Les agradezco a todos su participación. Al final de las presentaciones de los expositores vamos a tener un espacio para hacer preguntas y las vamos a ir moderando a través del chat para cuidar el audio y el orden de la conversación de algún modo. Por lo tanto, les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados, salvo que se les dé la palabra, y podamos tener una conversación lo más provechosa posible. Muchas gracias a todos. José. Bien, muy buenos días a todos y todas. Muy buenos días, Claudio, Jorge, Clara, Evelyn también. Bienvenido a este seminario que se denomina Del modelo burocrático a la gobernanza en red. Desafíos de la gestión del Estado en pandemia. Un solo dato para motivarnos un poquito con antecedentes. Entiendo que 25% de los funcionarios públicos o trabajadores del sector público en este momento están trabajando remotamente. Estamos hablando de cientos de miles de personas si se toma el conjunto del empleo público según la última encuesta nacional de empleo. Así que a todas luces estamos hablando de algo muy relevante. Estamos muy contentos de poder tener este diálogo, dadas las circunstancias, muy relevante, ya dije, con tres personas de mucha experiencia en lo público, que duda cabe, y para conocer específicamente dos casos concretos de instituciones públicas, el Registro Civil, Superintendencia de Seguridad Social, ¿no es cierto?, que han enfrentado los desafíos reales día a día, no son desafíos teóricos, retóricos, sino que ahí están los directores día a día enfrentando un sinfín de problemas específicos. Con seguridad vamos a sacar muchas ideas y aprendizajes útiles para todos. Lo más importante, sabemos, siempre es aprender y en este caso vamos a tener esa oportunidad. El esquema de conversación es muy simple. Cada expositor tendrá 15 minutos y yo tendré la misión ingrata de avisarles 2 minutos antes para que vayan cerrando las ideas. Créanme que esa misión normalmente es bien compleja, entonces si me pudieran ayudar se los agradecería muchísimo. Después de eso vamos a dar la palabra a los asistentes y para esos efectos les agradecería a todos que hagan sus preguntas y observaciones en el chat. Desde ahí vamos a elegir algunas preguntas, algunas participaciones con Evelyn probablemente, y en algunos casos vamos a dar la palabra para que lo haga a viva voz. Eso, estimado Jorge, adelante, la pantalla es tuya y tienes 15 minutos. Muchas gracias, quiero saludarlos a todos y a todas, especialmente a la decana, a Evelyn, a ti también, al subsecretario, ¿no es cierto?, a José, y agradecer la invitación porque es muy interesante discutir hoy día lo que es la administración y para dónde va. Yo puedo decirles que la administración para mí es la materialización concreta y la satisfacción concreta de las necesidades generales, de las necesidades públicas. Y la verdad es que hemos tenido días muy difíciles.
muy difíciles, pero siempre yo creo que uno tiene que concentrarse en lo que puede hacer y no en todas las dificultades que tiene. Entonces ha sido esto un aprendimiento, ha sido de repente un shock y un trauma enfrentar esta pandemia tan difícil, pero también ha sido un lindo desafío como servidor público, de ver qué es lo posible, qué es lo que podemos hacer, cómo podemos ayudar en esta pandemia. No sé si aquí tengo que agrandar. No, está bien. Aquí estamos bien. Bueno, quiero contarles un poco del registro civil de identificación. Nosotros somos un servicio muy antiguo, tenemos 136 años. Nosotros nacimos con los registros de nacimiento, matrimonio y defunción. Hoy día tenemos 32 registros a cargo. Tenemos vehículos motorizados, registro de condena, de conductores, posesión efectiva. Una infinidad de registros cada día. La ley es muy confiada en nosotros. Ellos nos entregan cada vez más funciones. Nosotros estamos muy agradecidos, pero significa que somos un servicio muy grande, ¿no es cierto? La identificación es uno de los grandes temas. ¿Y cómo estamos organizados? Tenemos una dirección nacional, tenemos 4 subdirecciones, tenemos 16 direcciones regionales, una en cada región, tenemos 475 oficinas, ¿no es cierto? De Vivir y a la Antártica Chilena somos uno de los servicios que tenemos mayor cobertura. Tenemos una oficina virtual que se ha fortalecido en el tiempo. Tenemos un contact center, donde no solo se puede llamar, sino que también se puede chatear con una persona que puede ayudarlos en los trámites. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, muy utilizado por los chilenos en el extranjero. Tenemos 87 estaciones de captura móvil que podemos movernos por el país y llegar a lugares lejanos. Tenemos nuestra lancha Civil Sur, que recorre los fiordos en el sur. Nosotros somos unos románticos al tener una lancha que llega a lugares muy lejanos, estamos muy orgullosos. Y tenemos nuestra región 17, que son los consulados de Chile en el mundo, donde también se practican algunos trámites del registro civil. Eso es lo que somos hoy día. Respecto de esta crisis, ha sido tremenda. Nosotros tenemos una cultura de 136 años, y en esos 136 años han pasado muchas cosas en el registro civil. Y siempre la idea, bueno, la revolución del 91, la gripe española, la epidemia de cólera, golpearon al registro civil en sus inicios, a finales del 1800, del 1900, ¿no es cierto? Y siempre la idea ha sido mantener la continuidad del servicio, que es el paradigma de los servicios públicos, la continuidad. Ahora, en lo más actual, en los últimos años, en los últimos 30 años, hemos tenido que enfrentar terremotos y prepararnos para eso, los incendios de gran magnitud, la crisis social recientemente, y lo más duro que ha sido para nosotros también han sido las paralizaciones, ¿no es cierto?, del servicio, que han sido famosas, porque somos un servicio de más de 3.000 funcionarios, con trámites que son bien esenciales. Entonces las paralizaciones nos han afectado mucho, pero hace 5 años que no tenemos paralizaciones. Ha pasado el tiempo y hemos podido mantener ahí una buena relación con las asociaciones de funcionarios, que en este caso es bien vital. Nosotros tenemos equipos móviles, como les decía, tenemos personal especializado para llegar a terreno, ¿no es cierto? Tenemos un cuerpo capacitado también para el reconocimiento de cadáveres, y con ellos incluso hemos ido al extranjero, pero nada es parecido a lo que hemos enfrentado últimamente con la pandemia. Y fundamentalmente por la extensión, ¿no es cierto? ¿Cuánto ha durado? ¿No es cierto? Un terremoto, asistimos a la gente, pero es un tiempo bastante acotado, y todo lo demás es un tiempo bastante acotado, pero la pandemia ha sido bastante inusual. Primero, porque cuando empezamos de marzo no sabíamos cuánto iba a durar. Nosotros pensábamos 2 meses, habían unos pronósticos de 2 meses, 3 meses, y nunca el tiempo que hemos llegado, ¿no es cierto? Así que también tenemos la duda de cuánto más se va a extender, cuánto tenemos que convivir con ella, y parece que se va a extender en el tiempo, y eso es algo que nos produce ciertas incertidumbres. ¿Estábamos preparados para esto? No estábamos preparados.
el registro civil tiene mucha experiencia en crisis. Tiene movilidad, tiene equipos móviles, tiene cuerpos especializados que podemos montar. Pero para la pandemia no estábamos perfectamente preparados, no lo habíamos visualizado. Nosotros tenemos procedimientos de crisis, tenemos los manuales, tenemos los protocolos, pero nada de eso nos sirvió. Algunos elementos nos permitieron enfrentar al principio esta pandemia, pero verdaderamente no estábamos preparados. ¿Cómo nos ha afectado la crisis sanitaria? La primera campanada de alerta fue las defunciones. Las defunciones empezaron a aumentar, no tanto en un principio, pero nosotros visualizamos que podía haber un aumento explosivo. Vimos la experiencia terrible de Ecuador, ¿no es cierto? Y eso a nosotros nos advirtió que podía ser una explosión que nosotros no íbamos a ser capaces de abordar, ¿no? Pero no nos topó al principio eso de la cantidad. Lo primero que empezó a ocurrir fue en las cifras. Se querían conocer cifras de las defunciones con causa de muerte por COVID. ¿Ah? Bueno, nosotros somos un país que tenemos unas estadísticas vitales de gran nivel, una de las mejores de Latinoamérica, y digámoslo bien sinceramente, una de las mejores del mundo. Tenemos un convenio de estadística vitales hace 35 años entre el INE y el MinSal, donde transferimos información electrónica y se llega a determinar las causas de muerte con 2 años desde que ocurrió el hecho. 2 años. ¿Ah? Nosotros, 2 años íbamos a poder saber verdaderamente si había ocurrido una muerte por COVID. ¿Por qué? Porque muchos doctores podían asignarle COVID a una causa de muerte que llegaba al registro civil y finalmente no era COVID. O podía asignarle una causa de muerte de una neumonía y finalmente era COVID. Entonces, para eso el Ministerio de Salud hacía unos análisis muy rigurosos, pero eso se demoraba 2 años. Entonces, el Ministerio de Salud tenía un sistema de alerta temprana, con los certificados médicos de defunción que hacía el médico, que los llevaba al registro civil y nosotros electrónicamente los ingresábamos en nuestra base de datos. Pero avanzada la crisis, no coincidía la norma. Entonces, el Ministerio de Salud decidió que era mejor informar las muertes que el registro civil iba procesando. Pero de ahí teníamos muchos problemas, porque si bien nosotros electrónicamente iba a inscribirse la defunción dentro de los 3 días, y teníamos los datos, y algunos doctores sí ponían la causa de muerte COVID, otros no la ponían directamente, nosotros no éramos expertos para determinar cuáles eran enfermedades respiratorias o no, era una gran complicación. Bueno, entonces ahí se empezó el Ministerio de Salud a apoyar en lo que nosotros le informábamos. Pero nosotros informábamos semanalmente. Al poco de andar, entonces nos dijeron, no, esto tiene que ser diario. Y rápidamente tuvimos que hacerlo diariamente. Fue súper complejo. Lo logramos. Después, los fines de semana tenemos una tradición de atender a las personas en las defunciones, los sábados y los domingos, pero teníamos una oficina pequeñita para eso. Pero como esto subió, tuvimos que implementar más oficinas. Después ocurrió que esas oficinas de sábado y domingo hacían requerimientos de inscripción porque las inscripciones de defunciones son territoriales. Entonces, si una persona moría en la cisterna, iban el domingo a inscribir a otra oficina, esta oficina mandaba los antecedentes y había un desfase de 5 o 10 días. Bueno, los usuarios, la opinión pública, nos pidió que nosotros las tuviéramos inmediatamente. Tuvimos nosotros que montar un sistema, modificar los sistemas electrónicos y poner, en definitiva, un oficial civil adjunto con competencias diferentes para que pudieran ser ingresadas inmediatamente. Todo eso lo tuvimos que hacer muy rápido y siguieron los requerimientos de información. Para esos requerimientos de información hicimos un portal de datos muy rápidamente donde pusimos todas las defunciones por comuna, no las causas de muerte porque eso es más complejo,
pero lo asumimos. No tuvimos problemas entonces en asumir las defunciones, pero tuvimos que dar inmediatez en una información que no era inmediata. Por eso les quiero decir que la legislación no suele ser una camisa de fuerza. La verdad es que la ley orienta más a la eficiencia. Lo que ocurre es que estamos en circunstancias extraordinarias y tenemos que fundar la actividad que nosotros hacemos. Y así podemos romper algunas normas que son muy estrictas en relación con las situaciones extraordinarias. Les quería contar esta anécdota porque es muy interesante para analizar cómo tuvimos que reaccionar rápidamente. Después vino la prórroga de las cédulas de identidad. Las cédulas de identidad para los chilenos, ¿no es cierto? Muy, muy sencillo para los chilenos, todas las que vencen el 2020 estarán vigentes un año más. Pero los extranjeros era distinto, ¿no es cierto? Todas las cédulas vencidas del 2019, los extranjeros vencen el 2020 mientras tengan una solicitud pendiente. Ya, y se hicieron los decretos, pero nosotros teníamos que comunicar electrónicamente. La primero que surgió fue la de los fondos de cesantía. Iban para allá las personas con su cédula vencida pero prorrogada y las rechazaban. Nos preguntaron a nosotros como registro civil, bueno, lo que ocurre es que es un decreto que le dio la vigencia. No servía. Teníamos que informarlo electrónicamente de la vigencia. Eso fue muy complejo, modificar los sistemas. Para los chilenos no tanto, un algoritmo sencillo, mire, los que vencen el 2020 hasta el 2021. Pero lo de los extranjeros era más difícil porque teníamos que determinar además si tenía en trámite una solicitud de permiso de visa permanente o temporal. Y eso teníamos que coordinarnos entonces con extranjería y migración. Después vino el tema de las AFP, que ocurrió lo mismo. Afortunadamente salimos salimos bien en esa tarea porque transmitimos bien los datos de las prórrogas, a pesar de que ustedes ven en la televisión un extranjero que dice, mire, yo tengo vigente mi cédula, pero me dice el banco, la AFP que no. Claro, porque no tiene la solicitud vigente en trámite. Entonces, eso ha sido muy importante, cómo hemos debido reaccionar en días, ¿no? En horas, no de una semana para otra. Otro problema que hemos tenido... ¿Perdón? 2 minutos. Bueno, 2 minutos. sí, está bien. Lo otro, en relación con la alfabetización digital, hemos tenido el tema con la clave única, que es la cédula de identidad para las personas, cómo se comunican con la administración. Pero sin embargo, no toda la gente está alfabetizada. Grupos de la tercera edad, o grupos de la tercera edad, o inmigrantes vulnerables, no pueden usar la clave única. Y ahí hemos tenido muchas dificultades. Vamos a acelerar el tranco porque ya me entusiasmé. Hemos tenido muchas dificultades en atención, a pesar de que tenemos una tremenda oferta de atención no presencial. Mucha gente prefiere ir a la oficina y eso hay que tenerlo presente. La persona cuando tiene un trámite especial o ciertos grupos van a querer ir a la oficina, no van a conformarse con el trámite presencial por más amigable que sea, nos falta para eso. ¿Qué es lo que hemos dado de no presencial en la pandemia? Hicimos un montón de certificados gratuitos en línea. Hicimos la posesión efectiva en línea para el primer tramo del primer orden sucesorio, ¿no es cierto? Y tenemos un inmenso pedido de eso, ¿no? Las primeras inscripciones de vehículos, las transferencias de vehículos, todas online, los informes de no matrimonio, soltería que se pedían en notaría, el certificado de posesión efectiva final para llevar al conservador de bienes raíces, la solicitud de hora para matrimonio y chat en línea con nuestros usuarios. ¿Cómo nos proyectamos? Tenemos que avanzar en atención no presencial y agenda, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora el registro civil? El registro civil ahora está en un proceso de modernización tecnológica que está cambiando la plataforma, el corazón del registro civil. Va a ser el gran cambio histórico desde 1982 hasta ahora,
y lo vamos a hacer a pesar de que nos han rebajado todos los presupuestos. Esto está salvado, vamos a seguir con eso y vamos a tener un registro civil 2.0. ¿Y qué lo otro que vamos a hacer? Estamos en la licitación de la cédula y pasaporte, está abierta la licitación de cédulas y pasaporte, esperamos tener las ofertas a final de este año, y vamos a cambiar a sistemas tecnológicos que nos van a permitir, entre otras cosas, tener más información en el chip de la cédula, y por otra parte, desmaterializar la cédula a través del celular. Sin que la cédula deje de usarse la cédula física, vamos a poder desmaterializarla en el celular y el sistema de identidad digital va a cambiar. Estamos en tiempo, Jorge. Muchísimas gracias, agradezco la invitación, alcancé justo, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Disculpas que te haya cortado el tiempo, estaba muy interesante. Destaco de tu presentación muy rápido algo que es contraintuitivo. Tú señalaste que la legislación no suele ser una camisa de fuerza y que la ley orienta más bien a la eficiencia. Yo personalmente tiendo a estar de acuerdo. Si uno lee bien la legislación, tiende a tener más espacios de lo que uno a veces cree por fuera. A veces son las prácticas, los modelos de gestión los que dificultan esto. Así que muchas gracias, Jorge. Damos entonces ahora la palabra a Claudio Reyes, director de la Superintendencia de Seguridad Social. Superintendente. Claudio, tienes 15 minutos. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Mi saludo a Clara Charanqui, a Evelyn Freire, a Jorge, director, y por supuesto a Pepe Nostroza, con quien nos conocemos ya hace un tiempo. Quiero mencionarles que la Superintendencia de Seguridad Social también tiene una cantidad importante de años, 93 a la fecha. Es una entidad fiscalizadora que tiene varias funciones de acuerdo a la ley: regular, fiscalizar. Fundamentalmente es un tribunal de segunda instancia para las reclamaciones de las personas frente al rechazo de sus licencias médicas, tanto de origen común como de origen laboral. Tenemos obligación de divulgar los principios de la seguridad social y, por cierto, de administrar una cantidad muy importante de recursos, más de 2.000 millones de dólares en asignaciones familiares, bonos marzo, maternales, etcétera, con lo cual nos implica una fiscalización de más de 600 instituciones públicas, privadas, ISAPRES, mutualidades, caja de compensación, y COMPIN, etcétera, que las recibimos, todas sus reclamaciones, todos sus expedientes, todas sus presentaciones a través de distintos canales presenciales, web, correspondencia y call center, y todo esto era lo que nos tocaba enfrentar. Nosotros hace ya 4 años, 5 en realidad, desde el año 2015, comenzamos un proceso de transformación digital de forma importante, porque teníamos al frente un ciudadano agobiado, un ciudadano descontento, porque somos la parte final de un proceso que comienza probablemente en el consultorio, en el hospital, cuando a alguien le concede una licencia médica, pero que posteriormente es rechazada por un COMPIN, se vuelve a apelar a un COMPIN y finalmente llega una apelación a una superintendencia en un proceso que tardábamos en esa época, en el año 2014-2015, cerca de 120 días en responder. Eso era lo que nos demoramos nosotros como superintendencia, pero esto se sumaba a los 4 y 5 meses que ya venía de retraso en esta reclamación frente a las COMPIN, y como ustedes saben, en el sector privado, el no pago de la licencia implica que no hay ingreso, y por lo tanto teníamos un ciudadano realmente cargado de una negatividad justificable. Por lo tanto, tuvimos la oportunidad, y ahí nos conocimos con José y Nostroza, de acceder a un proyecto en un programa de modernización del Estado que administraba el Banco Interamericano de Desarrollo, conjunto con el Ministerio de Hacienda, y nos propusimos ejecutar un programa de modernización fundamental de la superintendencia, porque sabíamos que 120 días de respuesta era algo inaceptable. Y ese programa, la idea era, con una orientación y un foco ciudadano, mejorando y utilizando tecnología de la información, cambiar de raíz el proceso de resolución, de regulación y de fiscalización, pero con un objetivo súper claro: reducir el tiempo de respuesta, aumentar la cobertura y también mejorar la calidad de la información. Y nos propusimos en ese momento
responder en no menos de 30 días. Esa era nuestra meta, nuestro benchmark claro hacia dónde queríamos avanzar. El modelo que propusimos tenía 3 elementos fundamentales con el uso de la tecnología con foco ciudadano. Primero, 0 papel. Hoy día, a la fecha, llevamos procesados más de 175.000 expedientes electrónicos que son digitalizados de punta a cabo. No entra ni un papel a la superintendencia. Incluso hicimos en algún momento una veda de papel. Se le quitó el papel a todas las fotocopiadoras para que las personas cambiaran la cultura de papel. El segundo elemento central, que se dice fácil, pero no es tan fácil, era la integración de muchas bases de datos. Bases de datos propias, pero también bases de datos de terceros, entre ellos con el registro civil de identificación, que requiere, lamentablemente, hoy día una estructura de convenios. O sea, la estructura de integración de datos hoy día está basada de alguna manera en la voluntad de los jefes de servicio, pero no hay detrás de esto un marco regulatorio que permita el intercambio de información para fines públicos sin expresión de causa. Tenemos que establecer un convenio y cada vez que queremos hacer un cambio tenemos que modificar el convenio. Pero tenemos hoy día una cantidad importante de datos que integramos y eso es otro pilar fundamental del modelo. Y el tercero, la predicción de casos. Inteligencia artificial, si le quieren llamar. Porque conocemos mucho de la historia de todos los chilenos, la historia de salud laboral y común, y por lo tanto podemos anticipar lo que va a pasar. ¿Qué hemos logrado después de esto? Esto ya se implementó en forma, estamos en régimen desde noviembre del 2018, todo el 19, la primera mitad fue una marcha blanca. Logramos ampliar la cobertura prácticamente duplicando la cantidad de reclamos que podíamos atender. Logramos disminuir un 25% el plazo, particularmente en licencias médicas, que es el 70% de lo que atendemos. En el año 2015 nos demorábamos 94 días corridos en responder una reclamación de una licencia médica. Hoy día nos estamos demorando 21 días. Y por cierto, aumentamos la trazabilidad y la información disponible para el ciudadano con una total trazabilidad en lo que está ocurriendo con su reclamación, con sistemas funcionando, con un entorno adaptado y con un contexto propicio. ¿Cuáles son, a mi juicio, los factores críticos de esta transformación digital? El primero, a mi juicio, es visión estratégica. Hay que tener en cuenta, y el otro día salió un artículo por ahí en la prensa, que el 70% de los procesos de transformación digital fracasa. Y fracasa por los 3 primeros cuadros que ahí están en esta lámina. Primero, por falta de visión estratégica. Para nosotros no era un tema de escribir una misión, una visión, algo un poquito genérico, sino que era algo muy preciso. Responder en menos de 30 días corridos. Ese era nuestro objetivo. Liderazgo, por cierto, no es porque lo diga yo, pero yo me hice cargo del proyecto. Yo era el jefe el jefe del comité de proyecto y por suerte con un equipo que me apoyaba en esta decisión. Administrar la gestión del cambio. Esto es para una institución de 93 años o una que tiene 130 como la del registro civil, hacer estos cambios tiene mucha resistencia cultural. Aquí hay personas que derechamente se les puede denominar hasta saboteadores del cambio y hay que saber administrar esto y esto requiere mucha mesa de trabajo, mucho diálogo, comunicaciones internas, un desarrollo de una estrategia que permita ir modificando la cultura institucional y, por cierto, con equipos cohesionados que están realmente camiseteados, por así decirlo, con el proyecto. Como estos proyectos no son de corto plazo, es necesario mostrar resultados en el corto plazo para que las ansiedades disminuyan. Y eso también fue parte de nuestra estrategia. Lo último, diría yo, que no es lo fundamental, pero es importante, es utilizar tecnología de punta. En mi caso, yo soy mucho más, prefiero la estrategia de utilizar tecnología de empresas boutique, donde nosotros seamos realmente un proyecto importante y no uno más de una gran cartera de proyectos, de una gran marca, pero con una visión de procesos, mirando todo esto como un tema en el cual cada eslabón de la cadena está entrelazado para el resultado óptimo de la otra. Yo llamé en algún momento a la superintendencia el tubo. Fue algo chocante para algunos, pero en realidad éramos eso. Por una parte entraban reclamaciones y por otro lado tenían que salir dictámenes. Y tenía que ser un proceso fluido. Y la mirada de procesos contribuyó a poder desarrollar este cambio de transforma digital.
Y por último, algo que es importante porque puede ser también una traba, y es un tema complejo en la administración del Estado, una estrategia de adquisiciones. Utilizamos al máximo los convenios marcos que nos dispone Chile Compra en su plataforma. Y de ahí llegamos al teletrabajo y llegamos a octubre y llegamos al año 2019, que entiendo yo el teletrabajo como una consecuencia de la transformación digital. La transformación digital es una condición necesaria para poder teletrabajar. El presupuesto 2019, la DIPRES nos permitió por glosa que 42 personas pudieran ya teletrabajar. Ahora, nosotros no lo hicimos como básicamente teniendo en cuenta el cambio en la calidad de vida o la relación trabajo-familia, que son elementos importantes, sino lo que nos importó es que esto fuera algo que se pudiera medir, que tuviera la posibilidad de ser una especie de commodity, una función muy fácilmente calificable, y en este caso claramente las reclamaciones, y en particular la de licencias médicas, era un tema que podíamos comoditizar, por así decirlo, como proceso. Y por lo tanto escogimos y definimos un perfil del teletrabajador que resultaron ser profesionales vinculados a la medicina. Tenemos muchos médicos, abogados y también profesionales técnicos y administrativos que están en la etapa de validez y revisión de estos expedientes desde que ingresan hasta que salen. Creamos un comité de implementación con mucha participación de los funcionarios, de la asociación de funcionarios, con mesas de trabajo que siguieron, un comité que fue siguiendo esto, donde yo participaba y nos reuníamos periódicamente. Hicimos un proyecto piloto con la DIPRES y al mismo tiempo lo acompañamos de un estudio que la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile realizó para ir levantando esta experiencia. Hoy día podemos decir que los factores críticos del éxito del trabajo remoto, que nos permitió no solamente enfrentar octubre del 2019, donde ya 1/3 de los funcionarios fueron a teletrabajar, sino que también nos pilló, yo diría en este caso, bien parados frente a la pandemia. Nosotros entramos el 100% de los funcionarios en trabajo remoto a partir del 20 de marzo y estamos entregando el 100% de nuestras prestaciones a través de la web. 98% de ellas las recibimos a través de la web, un 2% sigue llegando a través de otros mecanismos como Chile Atiende o correo. Hemos podido enfrentar un incremento de la demanda. Hoy día tenemos 20% más reclamaciones de las que teníamos antes del mes de marzo. Y hemos mantenido últimamente, una vez que ha pasado las cuarentenas, abiertas las oficinas, pero la atención presencial es relativamente baja. Hoy día nosotros podemos decir que los factores críticos para poder tener el teletrabajo como una política pública, bueno, por una parte es importante el tener a la tecnología como el elemento esencial. Como dije, la transformación digital para mí es una condición necesaria para el teletrabajo. Este procedimiento administrativo electrónico que nosotros llamamos PAE, el expediente electrónico, es el eje central de nuestro proceso y ha sido la parte fundamental de la modernización institucional, y hemos podido medir y monitorear la operación completa del teletrabajo. Hoy día sabemos la productividad que se ha incrementado en torno a un 25% de cada uno de los funcionarios que está trabajando en forma remota. Y hemos podido así multiplicar este proceso y afrontar, como digo, los aumentos de demanda. Hemos tenido una relación muy fluida en esta integración de datos con la entidad fiscalizada. No solamente han entendido la necesidad de hacerlo, sino que han aprendido que es una ventaja para su propio trabajo, y hemos transformado el teletrabajo ya una figura oficial de nuestro modelo de trabajo. Y también al mismo tiempo hemos perfeccionado el fortalecimiento de servicios externos. Hoy día nosotros pagamos por expediente analizado a prestadores de servicios que son médicos y abogados que analizan estos expedientes en forma externa, y es para nosotros una prestación de servicio. Finalmente quiero decir que dado estos resultados, la superintendencia ha tomado la definición que para el año 2021, y así se lo hemos planteado a la Dirección de Presupuesto, este modelo alternativo del teletrabajo, basado en una transformación digital que ya es un proceso, como digo, en régimen, que ya lleva una cantidad importante de expedientes electrónicos, va a ser una forma permanente. El 80% de los funcionarios va a seguir teletrabajando en el año 2021.
nosotros ya hemos tomado esta decisión en lo que resta del año 2020, y eso ha implicado un ahorro fundamentalmente en arriendos. Hemos devuelto un par de edificios y varios pisos, y vamos a trabajar también en una modalidad, lo que denominamos 4x1, es decir, que 4 días las personas van a teletrabajar desde sus hogares, y la idea es que teletrabajen, no trabajo remoto, es decir, que puedan disponer de conectividad, infraestructura y condiciones 2 minutos, ergonómicas. Claudio. Sí, 2 muy minutos, bien. Claudio. Estamos en el tiempo, condiciones ergonómicas para que esto se llame propiamente tal teletrabajo, y un día en la semana en la oficina para también permitir la sociabilidad, que es parte de nuestra formación profesional. Yo creo que aquí, primero, nos adelantamos como superintendencia 5 años a la ley de transformación digital, que es el paso que tiene que seguir todo el servicio público, pero que 5 años me parece que es demasiado, los tiempos apremian. Y segundo, el teletrabajo genera una oportunidad muy grande de ahorro fiscal. Nosotros vamos a ahorrar $1 millón en nuestro presupuesto del año 2021, somos un servicio pequeñito, 300 funcionarios solamente, por lo tanto, ese ahorro es un ahorro representativo, y por lo tanto queremos invitarle, y con la DIPRES de alguna manera hemos conversado esto, a que esto sea una estrategia fiscal para enfrentar la modernización del Estado en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Bueno, y conocí el caso, obviamente, muy, muy fascinante. Por favor, quédense con esta cifra. Bajaron de 91 días promedio a 21 días promedio de atención. Eso, si pasa en el mundo privado, es algo completamente espectacular. Subirían las acciones, ¿no es cierto?, de la empresa, y en algunos años de esfuerzo, sobre todo con esta mentalidad de transformación digital que muy bien expresó Claudio. Así que muy interesante, bien distinto el caso al registro civil. Esa es la realidad del Estado, hay mucha heterogeneidad en los desafíos, ambos casos muy interesantes. Estimada Clara Charansky, decana, por favor, tienes 15 minutos para tu presentación. Gracias, José. Bueno, agradecer enormemente a Evelyn la oportunidad que nos da con su convocatoria, a Claudia, a Jorge, en sus extraordinariamente importantes funciones, y habernos dedicado este tiempo que ha sido enormemente ilustrativo, porque recordar la historia, la estructura del registro civil, conocer estas hazañas de eficiencia de sucesos, yo creo que son cuestiones que no están en la retina pública. Y creo, como primera consecuencia de este encuentro, que debiéramos armar verdaderamente un gran tinglado para dar a conocer esto, que es en el fondo cómo se hace Estado. Yo, desde mi punto de vista, porque cada uno ve el mundo con los ojos que tiene, quiero hacer hincapié en el Estado. El Estado que está detrás de los servicios y de la función pública. Si me permiten, quiero compartir con ustedes pantalla a este respecto. Vamos a ir a esta, perdón. Están viendo, ¿no es cierto? Para agrandar, ir solo al... Aquí. Bueno, ambos directores nos han testimoniado sobre la necesidad del Estado en red. Un Estado capilar, oportuno, que alcanza todo el territorio, como destacó Jorge, la Antártica. Y esa cosa tan bonita que no podemos olvidar nunca, el acceso en lancha, me imagino, en el archipiélago, qué sé yo, Reina Adelaida. Es algo que tiene de frío la administración pública, pero también de emocionante. Y bueno, el suceso, poniéndole velocidad increíble a lo que ocurre al interior del Estado. Entonces, el Estado, ustedes saben, no es muy querido, así de buena a primera. Uno dice el Estado o estatismo, esa entidad monstruosa. Yo creo que la pandemia, de alguna manera, ha puesto en evidencia la necesidad del Estado, la necesidad. Yo diría que podemos imaginar cómo estaríamos sin la autoridad sanitaria determinando políticas de infectología, antiepidemia, con todos sus expertos. Un profesor de Derecho me decía, se triplicaría la fila del cementerio. Claro, serían muchísimos más los muertos. Después, si lo vemos desde otro punto de vista, sin la caja fiscal, sin
los recursos económicos del detestado fisco, no habríamos podido desembolsar de inmediato, seguir desembolsando y tener programado para el futuro un gasto de miles de millones con los que se pudo enfrentar la compra de respiradores, la instalación de hospitales de campaña, las residencias sanitarias, las asignaciones mínimas de subsistencia, la entrega de alimentos. Tampoco se habría podido hacer aportes o liberar de algunos pagos transitoriamente a las personas en sus cargas tributarias, apoyar a las pequeñas pymes, empezar a solventar mecanismos de recuperación del empleo, y hasta los que generan más polémica, las fuerzas de orden y seguridad. Tendríamos cuarentena sin ellas, tendríamos posibilidad de toque de queda. Entonces, estos entes que no son tan queridos, pero que son expresiones del Estado, en este momento tenemos que verlos como un bien jurídico a preservar, como valiosos. Por cierto, se pueden objetar las medidas adoptadas como buenas o malas. Pudieron ser mejores, pudieron ser otras, pero sin ellas el registro civil tendría más decesos. Los pequeños emprendedores quebrados, la señora que vendía caramelos en la esquina, la peluquera, estarían liquidados. La cesantía no sabemos a qué cifras habría llegado. En algunas partes del país se habló de hambruna, y creemos que eso podría extenderse si no existiera el apoyo del Estado. Y algo que a mí me ha preocupado tremendamente es el estado anímico, no la salud mental. Yo creo que estamos sanos mentalmente la mayoría, pero el estado anímico de todos puede estar oscilando entre un desánimo aplastante, desconcierto y desesperación. Habrán otros que están muy angustiados por lo que le espera a sus hijos, a su familia. Hemos visto episodios de violencia en los asaltos a los supermercados, a las farmacias. Aquí se mezcla el fenómeno un poco con lo que ya pasó en el llamado estallido social. Pero sin Estado, de alguna manera estaría operando la ley del más fuerte, y del más violento, y del más prepotente. Entonces, este Estado es el que tiene las espaldas, las capacidades, los servicios, la suceso, el registro civil, el Ministerio de Hacienda, los recursos, para poder enfrentar catástrofes como la que estamos enfrentando. ¿Y qué es este Estado? Es muy simple. Es simplemente la organización institucional normada de la comunidad. Una sociedad compleja tiene que estructurarse, tiene que separar competencias, tiene que haber gente con capacidades imperativas, potestativas de dirigir algunas cosas, sino porque alguien me va a fijar un horario para salir de día o de noche, o me va a declarar esta área en confinamiento y la otra no. El Estado pasa a ser como el oxígeno de la convivencia en comunidades relativamente grandes, en sociedades. Y no hay que confundirlo cuando lo enfrentamos, cuando lo miramos, con los defectos, incompetencias, insuficiencias o perversiones que puedan tener los hombres que los sirven. Entonces, yo quisiera, a lo mejor una formación profesional, pero rescatar el ente Estado como un valor propio de la cultura que nos saca de la anarquía, de la violencia, de la ley del más fuerte y nos permite optimizar esfuerzos para un único objetivo, el bien común. El Estado no tiene otro objetivo en su esencia. Nosotros, al llevar adelante las instituciones, lo manchamos muchas veces. Y esto se puso de manifiesto mucho en el estallido social porque se agregó a los que inicialmente decían que era un Estado muy pequeño, lo más pequeño posible, se agregaron los que están dispuestos a desobedecer al Estado, a la institucionalidad, o no lo quieren para nada. Entonces,
vivimos episodios de anarquismo y de porfía y de desobediencia notables en la crisis de octubre. Hoy ese problema se entreteje con que en ese estado de ánimo nos estamos aprontando a un cambio constitucional. No podemos olvidar que nuestro país está en tiempo de parto. Vamos derecho al plebiscito, un plebiscito que pretende cambiar nuestra constitución. El estado de ánimo para dar este paso no parece ser el más frío, objetivo, libre e informado. La población está o apática, o desconcertada, decíamos, o ansiosa, y tiene muchísimas peticiones y necesidades pendientes. Entonces podemos confundir gobierno con Estado, personeros públicos e instituciones, y podemos confundir el rol de la Constitución. La Constitución no es un listado de peticiones. La Constitución es la declaración de principio y de sentido macro de nuestro país, y debe ser pensada en el mediano y largo plazo. Por su naturaleza, las constituciones debieran perdurar. La Constitución viene a ser, cuando dicen ese tipo, tiene una constitución fuerte. Es la estructura, es la línea gruesa, no debe entrar en ningún detalle. ¿Perdón? No estoy escuchando una... Bueno, entonces, tratando de escapar de que vaya a ser un listado de peticiones, tenemos esa inquietud, tensión institucional que se cruza con las necesidades materiales de la pandemia. ¿Se dan cuenta? Ese ciudadano estresado en este momento tiene que sentarse a reflexionar, a enfriar su cabeza para pensar en nuestro estado en el tiempo mediano y largo. La sumatoria pandemia-estallido social nos ha colocado, a diferencia de otros países, en un planteamiento redefinitorio de fondo. Queremos redibujar el Estado. Era muy importante lo que nos decía la Suceso sobre lo que estaba haciendo. ¿Qué pasa con el Estado contemporáneo? ¿Cómo tenemos que visualizarlo? Lo tenemos que visualizar como el Estado regulador. A ver si llego a mi monito, parece que saqué mi monito. Bueno, tenía un monito porque el Estado ha tenido muchas figuras. Hemos tenido estados totalitarios, estados empresarios, hemos tenido estados asistenciales, hemos tenido de todo. ¿En qué estado estamos viviendo? En el regulatorio. En el estado en el que uno de los protagonistas principales es un superintendente, porque regula con conocimiento preciso determinadas áreas, las fiscaliza, las controla, eventualmente si hay que sancionar, sanciona. En este estado estamos viendo con este suceso, con otra superintendencia, con esos esfuerzos ultramodernos del registro civil, pero pareciera que la sumatoria pandemia, estallido social, estuviera colocando en parte el acento en un regreso a un estado asistencial, donde la gente dice, usted Estado me tiene que sacar de esto en que estoy. Yo ahí quiero pedir mucha reflexión, mucha frialdad, no tomar las decisiones en base a la necesidad del minuto, porque el estado asistencial, que es la esperanza de los que no tienen nada tal vez, es amenaza para otros, porque significa un enorme gasto en cuestiones que podrían estar destinadas, o sea, con recursos que podrían estar destinados a tareas de progreso, de desarrollo, de crecimiento. El estado asistencial, cuando tenemos una población que envejece, resulta
que es muy difícil de conducir con éxito. Si tenemos como ejemplo los países nórdicos, no olvidemos ni por un minuto que en esos países la carga tributaria es mucho más alta de la que vive este país. En fin, no estoy ni por uno ni por otro. Quiero decir que en este minuto, en medio de esta crisis, de estas urgencias, de esta velocidad, de estas listas de disfunciones, además este país se apronta a un cambio institucional que tiene que ver precisamente con cómo va a perfilar su Estado, o sea, su organización jurídica de fondo. Ahora, sea cual sea ese Estado, debemos saber velar por el prestigio y el desarrollo de los servicios, como hoy día aquí se han expresado, ¿verdad? Y lo que nos han demostrado ambos, el superintendente y el director, es que el Estado contemporáneo, cualquiera que sea la definición de fondo que nos va a dar el plebiscito y lo que viene después, es un Estado que va de la mano con el avance científico y tecnológico. Que después que se inventó la rueda, era absurdo seguir mandando los mensajes con un indio al trote, ¿no es cierto? Los chasqui. Había que usar la rueda. Hoy por hoy tenemos toda la conectividad virtual. Yo encuentro notable las posibilidades que nos está abriendo el trabajo remoto, cómo nos está permitiendo derrotar la distancia física, mejorar el tránsito, mejorar el aire de las grandes ciudades. Entonces, el Estado tecnológicamente avanzado y en red es un Estado mucho más veloz, mucho más capilar, y yo creo que vamos, pasada la pandemia, a focalizar nuestra ambición en construir un Estado híbrido, nunca tan presencial como fue. No creo que haya una vuelta a lo anterior. Eso es lo que quería compartir con ustedes, y ojalá pudiésemos hacer algún evento así con algunos otros servicios claves, porque hay que dar a conocer esto. Yo creo que se impone, no sé si el Diario Mayor, Diario Constitucional, dentro de los recursos nuestros de la universidad, debemos comunicar lo que está haciendo el registro civil y los sucesos. Gracias, Evelyn. Gracias, José. Muchas gracias a ti, Clara, especialmente porque hiciste una presentación, creo que vamos a estar todos de acuerdo, muy complementaria. Mostramos dos casos bien concretos, ¿no es cierto?, de instituciones, y tú le diste una forma general a esta reflexión constitucional y discutiendo un poco cuáles son los desafíos más generales del Estado, en términos muy generales. Así que muchas gracias a ti. Vamos a abrir ahora la posibilidad de hacer una conversación con la audiencia y tenemos ya algunas preguntas. La mayoría de ellas tienen que ver con el ámbito tecnológico o derivadas de la tecnología o la implicancia. La primera va para Jorge Álvarez, y la voy a leer. La plantea Ingrid Muñoz, y dice: la desmaterialización de la cédula de identidad no provocará problemas de seguridad de los datos personales de los ciudadanos, ya que en la actualidad al menos se utiliza como documento de seguridad, muchas veces para solicitar trámite y obtener información reservada, así como también se utiliza como documento de viaje. O sea, innovación tecnológica y dudas, ¿no es cierto?, inseguridad por lo que puede pasar por esa innovación. Jorge, te doy la palabra para que puedas contestar esto. Muchas gracias. Decirle a Ingrid que la seguridad en materia de identidad es lo fundamental, es el alma y el ADN de todos los sistemas de identidad creados en el mundo. El sistema de la desmaterialización de la cédula es algo que va a ocurrir, va a ocurrir más temprano que tarde. Ya en Argentina hay un ensayo que ha sido exitoso y que no ha afectado a la seguridad. Así que Ingrid, a tener confianza que los sistemas de seguridad actuales, que son de primer nivel en el mundo y que pretendemos establecer acá, van a tener todas las medidas de seguridad y van a poder dar identidad digital de manera mucho más segura que la que estamos dando hoy. Ok, muchas gracias, Jorge. La siguiente pregunta tiene que ver con algo esencial del título de este seminario, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de avanzar hacia una gobernanza en red, y ese concepto puede tener muchos niveles, pero un nivel muy concreto tiene que ver, como lo destacó Claudio,
con la interoperación o la conexión con diversas bases de datos. Los que hemos estado involucrados en esos temas sabemos que es un desafío gigantesco, gigantesco. Y la pregunta entonces en este sentido de Pablo para Claudio es, basado en su experiencia exitosa de integración de bases de datos, ¿cómo se puede avanzar con otros servicios para que el ciudadano común pueda llegar a procesos 100% cero papel en servicios de salud y educación, por ejemplo? Por ejemplo, para postular a servicios públicos, aún se pide certificado antecedente que es emitido por el propio Servicio de Registro Civil, o bien se piden certificados de título para los técnicos y profesionales, aun cuando la Superintendencia de Salud cuenta con registro centralizado. Claudio. Bueno, a ver, yo creo que esto tiene que ver con un concepto filosófico que ya nació en la reforma previsional cuando se creó la pensión básica solidaria. Cuando se estableció este beneficio para la ciudadanía, nos propusimos que esto se hiciera sin la necesidad de que el ciudadano tuviera que aportar ningún antecedente que el Estado ya tuviera. El peso de la prueba en el Estado, no en el ciudadano. Justamente lo que menciona Pablo es el ejemplo todo lo contrario. El ciudadano tiene que aportar el certificado de antecedentes que el Estado ya conoce. Lamentablemente esto quizá hay que hacerlo de forma compulsiva. Entiendo que en Argentina se hizo. Hay una ley que permite u obliga a todos los servicios del Estado a intercambiar datos para los fines de bien público para los cuales están constituidos. Nosotros todavía no estamos enredados un poquito en la ley de privacidad y una serie de cosas, pero yo creo que tenemos que avanzar en ese sentido, y la ley de transformación de digital que se promulgó este año, ¿no es cierto?, lamentablemente no cubre ese aspecto. Todavía queda establecido y entregado a la voluntariedad de los servicios. Es imprescindible para esto que haya una compulsión para que los datos sean integrados, lo cual no quiere decir que tengamos que entregar nuestras bases de datos para todo el mundo y ponerla en peligro. Hay muchas formas tecnológicas de proteger eso. Y segundo, intercambiados para que realmente no hagamos recaer la responsabilidad de la prueba en el ciudadano. Ok, gracias Claudio. Tal vez le quiero pasar la palabra a Jorge, que fue mencionado también, pero es evidente que es una de las instituciones que más interopera dentro del Estado, así que seguro que tiene una visión y una experiencia. Jorge. Y la interoperabilidad es un gran desafío y por eso estamos cambiando el core registral. Nuestro sistema es del año 82, es muy antiguo y es muy difícil la transferencia de datos. Ese es un tema que vamos a resolver y que estamos muy contentos porque hemos avanzado mucho con eso. En general estamos transfiriendo muchos datos. Somos el servicio que más transferimos electrónicamente datos a los servicios. Ahí lo que hay que tener presente es que hay algunos datos que son reservados, establecidos en la ley, como el certificado antecedente. Y otro detalle que quiero hacer presente es que el desarrollo digital no es el mismo en todos los servicios públicos. La administración necesita una base, ¿no es cierto? No es lo mismo cuando el servicio público, el órgano de la administración del Estado A me pide los datos y tiene los repositorios y las medidas de seguridad, que otro que no lo tiene y que me lo pide a través de un disco duro, por ejemplo. Entonces ahí viene un poco el problema que tenemos que homogeneizar los desarrollos digitales de la administración, que son distintos. Si me permite, José, una palabra en eso, es que esto también y tiene que ver algo con lo que mencionaba Clara. No ha habido una estrategia de modernización del Estado integral. Hemos tenido varios intentos, tú mismo fuiste parte de un programa, pero no hay una visión integral de la modernización del Estado desde el punto de vista tecnológico. Entonces lo que mencionaba Clara, ¿cómo nos ponemos en red? Lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo cuál es la estrategia del Estado en materia digital. Cada servicio se la apaña como puede, logrando los recursos que puede, y desarrollando la plataforma que le pareció más adecuada. Pero el problema es que después nos cuesta conversar. Necesitamos una directriz integral del Estado en esta materia. Es cierto. Completamente de acuerdo, Claudio. No sé si Clara, parece que tú quieres comentar algo. Sí, no, poquito quería decir como modo anecdótico, que tiempo yo soy muy antigua, me encontraba como presidenta del Consejo de Defensa del Estado con la insólita situación
de que el servicio de impuesto interno tenía un sistema computacional y tesorería tenía otro. Y eran interdependientes para cobrar. Entonces, y nosotros éramos un tercero. Entonces me acuerdo que empezamos a hablar de autismo institucional. Eso hay que evitarlo, y para eso creo que tenemos que rescatar al personaje abstracto, Estado, para hablar de la mejor manera posible cómo desarrollarlo a través de sus servicios en sus distintas funciones, sin contaminarlo de la discusión de coyuntura y de las fallas humanas. Y esa estrategia, para que sea apoyada, para que tenga los recursos necesarios, yo creo que parte por rescatar el concepto de Estado. Así es. Sí, completamente de acuerdo. Tú señalaste que hay una cosa del gobierno y otra cosa es la administración pública, el Estado. En los países más avanzados y desarrollados son distinciones súper nítidas, intuitivas, socializadas. En cambio, en Chile, cuando uno habla coloquialmente entre gobierno, Estado y administración pública, todo es lo mismo. Y eso tiene muchos problemas en la práctica. Por ejemplo, como dice Claudio, para tener una estrategia a largo plazo, más allá de los gobiernos respecto a los servicios públicos y sus estrategias tecnológicas. Bien, acá tenemos otra pregunta más específica para cualquiera de los dos. Los dos mencionaron, Jorge y Claudio, su experiencia. ¿Cómo lo hacen con los gastos asociados a los funcionarios? Perdón, esto es más para Claudio probablemente por el teletrabajo. ¿Cómo lo hacen con los gastos asociados al funcionario en el aumento de sus gastos personales cuando trabajan por internet con teletrabajo? Ahí obviamente es un tema que los funcionarios públicos han planteado y los trabajadores privados también. Claudio. Bueno, a ver, la estrategia de teletrabajo, que no la llamaría como tal cuando salimos ahora en marzo, más bien de trabajo remoto, fue una estrategia forzada, ¿no es cierto? Que como dije nos pilló bien parados porque podíamos hacer todo desde nuestras casas, incluso hasta el call center está instalado en las casas, no lo tenemos instalado en nuestra oficina. Esto ha sido compensado de alguna manera por una serie de ahorros que los funcionarios han tenido. Ahorro en movilización, ahorro en colación, y por lo tanto la gran mayoría tenía, un 75%, nosotros hemos levantado varias encuestas, tenía ya internet. En algunos casos, por supuesto, los del call center, tuvimos que reforzarse la calidad de la conexión, y por lo tanto no ha habido una situación de ese tipo en el cual, y porque por sobre todo los funcionarios han valorado la protección de su salud y de su seguridad. Creo que ha sido el elemento más beneficioso. Nosotros, si bien es cierto, por ahí había otra pregunta que tenía que ver con el tema de la atención presencial, nosotros solamente hemos abierto oficinas donde no hay cuarentena, pero hemos seguido recibiendo incluso un 25% más de solicitudes de reclamos que lo que recibíamos antes de marzo a través de la web. Y la web, no estamos pidiendo la clave única, estamos pidiendo solamente la identificación usando el número serie del carnet, con una plataforma relativamente amistosa, así que no ha sido muy complejo. Entonces, como digo, eso ha permitido poner en primer término la salud de los funcionarios sin dejar de prestar las funciones que el servicio otorga. Muchas gracias, Claudia. Hay otra pregunta para Jorge. La brecha tecnológica existente en los usuarios es altísima. El registro civil, la pregunta es, ¿cómo el registro civil trabaja sobre la alfabetización digital para poder llegar a todos los usuarios? Jorge. No te escuché la primera parte, ¿me la podrías repetir? No hay problema, no hay problema. La brecha tecnológica existente en los usuarios es altísima. El registro civil, la pregunta es, ¿cómo el registro civil trabaja sobre la alfabetización digital para poder llegar a todos los usuarios? Ha sido verdaderamente muy complejo, ¿no? Vemos la diferencia entre personas. Bueno, el caso de mi hijo, por ejemplo, que mi hijo tiene 20 años, él no se imaginaría nunca ir a una oficina de nada. Pero el caso de mi papá, siempre lo cuento, mi papá no se imagina dejar de ir a su querida oficina de Quinta Normal, porque a pesar de que él entra algo a internet. La verdad es que es muy difícil. Nosotros tenemos mucha actividad a través de los civiles móviles, donde llegamos a población vulnerable
y capacitamos en el uso de la clave única, de los certificados, el uso de la APP Civil Digital, que ha sido muy interesante. Hemos estado con clubes de adultos mayores también, dando las prestaciones y haciendo una pequeña capacitación, pero todo esto es muy poco, es muy, muy poco. Yo creo que tenemos ahí un desafío que tenemos que enfrentar. Me permite una Adelante, mira, Claudio. es que yo creo que aquí hay un tema que de repente como Estado nos confundimos. Queremos que el ciudadano se adapte al Estado. Y nosotros estamos estructurados en compartimentos estancos, salud, trabajo, economía, que no tiene nada que ver muchas veces con los procesos ciudadanos. La licencia médica es un proceso que pasa por el Ministerio de Salud y por el Ministerio del Trabajo. El tema de los migrantes, que lo hemos trabajado con Jorge en algún momento, es un tema que parte en el Ministerio del Interior, incluso pasa por relaciones exteriores y termina por otra instancia. Entonces, el Estado tiene que adaptarse de alguna manera a mirar distintos procesos que los ciudadanos tienen en relación con el Estado y por lo tanto facilitarles ese tránsito. No pedirles que hagan el comprahuevo, que cada vez tengan que ir a una ventanilla distinta para sacar un papel distinto, juntarlos todos para finalmente llevarlo al lugar donde le van a dar la solución. Y eso también cierra la brecha digital, porque de la misma forma, si tú lo puedes atender en un concepto de ventanilla única, esa persona no va a tener ese distanciamiento porque va a tener que adaptarse a distintos procesos en distintas ventanillas hoy día. Es importante nuevamente volver a lo que mencionábamos antes, esta mirada distinta de un Estado que se relaciona con el ciudadano, no de la forma del siglo XVIII casi, yo creo, o XIX, con unos ministerios que ya no responden a la realidad de cómo se mueve la ciudadanía. Muchas gracias, Claudio. Me parece que Clara tiene alguna idea en la mente y... No. ¿No? ¿Está bien? Okay. Estaba tomando nota porque creo que de aquí hay que aprender. Otro mito, el Estado es lento, el Estado no progresa, el Estado no produce. Las cifras que nos entrega Suceso sobre trabajo remoto y mayor eficiencia son muy sugerentes y yo creo esperanzadoras. Sin lugar a duda, o sea, lo que hizo Suceso y también buena parte de lo que mostraba Jorge. Lo del registro civil apabullante. Seguramente la mayor parte de las empresas privadas no lo pueden lograr con facilidad, No. Entonces sin duda hay que destacarlo. Hay una pregunta justamente para Clara, y es la siguiente, de Jorge Vergara. Dice, lo que señala la doña Clara es clave, el asistencialismo aparece con mucha fuerza en estas circunstancias, donde pasamos de un menos Estado a un más Estado. Inclusive el propio mundo privado pide el salvavidas del Estado. ¿Cuál es tu reacción respecto de menos Estado, más Estado, etcétera? Eso, me imaginaba que eso era lo que estaba ocurriendo y agradezco por eso mismo la pregunta, porque en ese sentido organicé la presentación, es decir, estas crisis han puesto de manifiesto la necesidad del Estado. Ahora, independientemente de que vaya a ser asistencial, empresario, regulador, independientemente de eso, yo creo que tenemos que rescatar la figura para diseñarla del modo más integral, más acorde a la realidad cultural del país, y a raíz de eso organizar, yo diría, técnicamente, en modo culturalmente y científicamente adecuado, los servicios. Debiéramos dejar de tenerlos confundidos, lo que tú decías antes, con los gobiernos. El Estado requiere una planificación estratégica y programas operativos de largo plazo que no pueden estar dependientes del que lo ejecute en un momento y que no puede tener mala prensa, porque la gente debiera aplaudir cada vez que el Estado logra un desarrollo institucional al servicio de las personas. Ok, muchas gracias, Clara. Hay muchas felicitaciones para Jorge, para Clara y para Claudio. Imagino que los organizadores se las van a hacer llegar. Pero hay una pregunta más general y que se repite un poquito, que está subyacente del comentario que hizo Claudio, que es respecto a cómo se debería organizar el gobierno digital
o el Estado con esta estrategia que comentaba Clara, para efectos de enfrentar los nuevos desafíos, que no son desafíos para hacerlo en 10 o 15 años más, sino que son para hacerlos ahora, porque todo se aceleró. La experiencia muy concreta de Jorge y de Claudio, sobre todo, que han tenido que vivirlo como directores de servicios específicos. ¿Cómo visualizan ustedes la estrategia del gobierno digital, la institucionalidad, lo que debiera hacer, etcétera, en su experiencia? Esto obviamente es muy opinable. Sí. Bueno, si quieres, opino. Sí, La Vamos. verdad es que, aunque sea un poquito autorreferente, ¿no? A mi juicio, el modelo que nosotros planteamos es el modelo que debería seguir en general la institucionalidad del Estado. Es decir, primero, eliminar el papel. Se requieren muchas cosas. Aquí nosotros tenemos un estatuto administrativo que hoy día yo creo que hace rato se transformó en una mochila para estos efectos. La discusión de la firma digital avanzada fue tremenda, pero finalmente se logró. Eh, Está todo el tema del resguardo de los documentos. Estos documentos digitales pueden quedar en el Archivo Nacional, pero todavía hay algunos vacíos legales que resolver respecto a esto que se va firmando digitalmente. Por lo tanto, yo diría, el primer pilar es lo que hicimos, eliminar el papel. Tiene más un efecto fiscal enorme, se ha calculado en cerca de $1.000 millones al año que gasta el fisco en papel, sin hablar además de los impactos ambientales y todo lo demás. eso lo Lo impacta segundo es mucho. la integración de datos, que requiere esta estrategia común, de plataformas comunes, de software común, de comprar software en forma conjunta y no darle el gran beneficio a los proveedores de software que han ganado plata enormemente con cada servicio yendo a comprar cada uno por separado. Claro, Y tercero, usar inteligencia artificial. El Estado sin conoce duda. mucho, sabe mucho. Puede ser muy perverso si se quieren, pero sabe mucho. Por lo tanto, podemos anticipar muchas cosas. No tenemos y podemos cimentar políticas públicas. Hemos discutido tanto tiempo respecto del Sename y nos damos vuelta y vuelta respecto a eso, pero la protección de la infancia puede alimentarse mucho de información tecnológica que el Estado posee respecto a la situación de la familia, los problemas educacionales, los antecedentes que tengan distintas personas, los cuidadores, etcétera, y tener realmente una acción preventiva y no curativa para después estar lamentando situaciones que nosotros vemos a diario en la televisión. Para mí, Exactamente. eso es un poco la estrategia que deberá seguir el Estado, con un Estado distinto, un Estado profesional. Yo siempre miro un poco el modelo neozelandés, donde separemos al gobierno del Estado para que Claro, las apetencias de turno no distorsionen los objetivos del largo plazo. eso. Muchísimas gracias, Claudio. Jorge o Clara, si quieren también compartir sus ideas sobre este punto. No, yo creo que hemos dicho todo y que lo que podíamos decir, y ojalá que esto quede, está grabándose y siga circulando porque va a ser bastante un buen insumo para nuestro voto en el tema plebiscitario y constitucional. El Estado rescatado en su valor intrínseco, ¿verdad?, al servicio del bien común y de todas las personas, independientemente del gobierno de turno. No es posible que cada gobierno, cada 4 o 6 años, lo que resulte, cambia el expertizaje, la experiencia adquirida, vuelve a empezar. Eso debe terminar. De acuerdo. Jorge, por favor. Muy interesante, comparto lo que dice Clara, lo que dice su secretario. Las Naciones Superintendente, ¿eh? Unidas, las Naciones Unidas en su Objetivo de Desarrollo Sostenible señala que es muy relevante para el desarrollo del Estado en el futuro, y es uno de los objetivos, tener instituciones sólidas. Y dentro de las instituciones sólidas dice que es muy importante tener registros civiles sólidos que puedan permitir generar la información de manera inmediata, que permita focalizadamente la toma de decisiones de la administración para resolver los problemas, ¿no es cierto?, especialmente de las poblaciones vulnerables. En ese camino está el Registro Civil de Chile. Nosotros participamos en el CLARCIER, somos vicepresidente, me toca ser a mí vicepresidente del CLARCIER, del Consejo Latinoamericano de Registros Civiles,
y tenemos puesto todos nuestros esfuerzos en solidificar los registros civiles de Latinoamérica, establecer mecanismos de información instantánea que le permita a la administración tomar decisiones rápidas, efectivas y focalizadas para ir en ayuda de los grupos vulnerables. Ahí estamos nosotros haciendo todos los esfuerzos como registro civil. Muchas gracias, Jorge. Siguen llegando las felicitaciones. Parece que la audiencia quedó muy impresionada con los casos que se expusieron y le agradecen mucho. La verdad es que son casos bien excepcionales. Solo quería complementar con el comentario de Infancia y Nueva Zelanda que hizo Claudio. No sé si ustedes saben, pero es relativamente conocido el caso de Nueva Zelanda, utilizando los datos para poder identificar muy prematuramente cuando los niños y las niñas de Nueva Zelanda tienen alguna dificultad. Por ejemplo, si un niño tiene dificultades de nota y al mismo tiempo tienen algún problema de salud y eventualmente captan que hay una dificultad en la familia, rápidamente se encienden las alarmas en Nueva Zelanda para que el Estado atienda preventivamente a ese niño y no después cuando ya años después, ¿no es cierto?, hay muchas dificultades. Entonces los datos se pueden usar para el bien, con inteligencia artificial eventualmente, o con inteligencia de los datos, y para esos objetivos el registro civil, que es probablemente la mayor base de datos del país y que resguarda la identidad de las personas, sobre todo la identidad digital ahora, porque la gente va a estar al otro lado de la pantalla, entonces alguien tiene que decirnos que la persona que está al otro lado de la pantalla es la persona que tiene que ser para poder hacer muchas cosas. Así que sin duda es muy importante. Bien, estamos llegando a la hora. Si ustedes quisieran decir la última palabra, alguna última idea que cierre los planteamientos, se lo agradecería, cada uno en un minuto y ya después nos despedimos. Partimos con Clara, por favor. Ya, cortito, no, lo que quiero decir que el registro civil, de lo que todos vimos aquí, es absolutamente vertebral y capilar. Es la certeza de que somos los que somos y estamos donde estamos. Hasta la certeza de la defunción. Es tan esencial esa función. Respecto de suceso, quiero decir, superintendente, que representa el espíritu del Estado al que pertenecemos, que es el Estado regulador, como decía, que regula, fija, raya la cancha, controla, fiscaliza, sanciona. Es de la esencia. Y el espíritu de nuestro superintendente a mí me deja convencida de que tiene el mejor y más atinado escenario de lo que es su función. Entonces yo quiero insistir en lo mismo que dije, esto hay que promoverlo, esto hay que difundirlo. Estos roles esenciales los debemos defender para su mejor servicio al bien común en el periodo que viene. Porque, lo mismo que señalé, estamos en un periodo de parto y no quisiera que tuviéramos una opción equivocada determinada por la necesidad aparente. Muchas gracias, Clara. Jorge, te doy la palabra para dar un cierre. Sí, solo agradecer y recoger las palabras del subsecretario Claudio Reyes. Yo estoy muy de acuerdo con él, que la construcción de la nueva administración tiene que ser desde la mirada del usuario y no desde la mirada de la institución. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Muy agradecido, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, porque le damos la palabra entonces al subsecretario Claudio Reyes. No, Superintendente. superintendente. Tu cargo anterior te imprimió carácter, Claudio. Así es. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que estas conversaciones, sobre todo a raíz de lo que se nos viene, el plebiscito, y después hay que llenar de contenido esa constitución, creo que son muy pertinentes estas conversaciones. Por ahí había una pregunta que tenía que ver con la gobernanza, y esto es lo que estamos discutiendo, es decir, hay técnicas, hay estrategias, pero lo más importante es la gobernanza de todos estos proyectos y que tiene que ser con una mirada de largo plazo. Quiero aprovechar la oportunidad solamente, y disculpen la confianza, pero también mencionar que yo termino mis funciones el 31 de octubre y creo que esto que hemos hecho en la Superintendencia de Seguridad Social es un hito de alguna manera que debiera servir para lo que estamos conversando, es decir, la transformación de un Estado en un Estado al servicio del ciudadano en forma permanente. Gracias.
Sin duda, A muchas Claudio, gracias. superintendente, yo. Sí, muchas gracias, Claudio. Bueno, por mi parte, le agradezco a los panelistas, a los organizadores. Me dijeron 12:30, estamos terminando las 12:30, pero más importante fue una conversación dinámica, interesante, con buenas ideas, con casos concretos, complementarios. Así que muchísimas gracias por mi parte y dejo ahora la palabra para las palabras de cierre del seminario a Evelyn Freire. Evelyn. Muchas gracias a todos, director, superintendente, decana. La verdad es que ha sido una instancia extremadamente relevante para poder discutir sobre el rol del Estado, lo que se viene. Las experiencias revisadas también ilustran muy bien que dónde debiésemos poner el foco para poder avanzar hacia una mejor entrega de servicios al ciudadano finalmente, ¿no? Pasar desde el diseño al hacer. Y en ese sentido, todas las reflexiones hechas hoy día son muy valiosas para poder rescatar elementos que contribuyan a esa discusión, a tener organizaciones del Estado menos insulares, más integradas, más articuladas y mejor articuladas, más digitalizadas, etc. Así que solamente darles las gracias para cerrar, José especialmente, como el excelente conversador que eres, has guiado muy bien también y has moderado muy bien. Así que esperamos que podamos tener también otras instancias de este tipo y les agradezco a los participantes también por su activas interacciones ahí en el chat con las preguntas y las felicitaciones. Así que a todos muchas gracias y que estén muy bien. Gracias. Bien, pues muchas gracias. Adiós, Clara. Adiós, Jorge. Claudio, Evelyn. Felicitaciones, José. superintendente. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Muchas gracias.